Hola mi querida familia de buscadores de la verdad y almas valientes que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu intuición te ha guiado a un lugar donde los velos se descorren y las verdades más profundas se revelan, verdades que tienen el poder de transformar no solo tu comprensión del mundo espiritual, sino tu vida entera. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para muchos, ha permanecido en las sombras, un secreto que encierra una de las lecciones más poderosas para nuestra propia ascensión y evolución espiritual. Y si te dijera que la historia que conocemos de la Virgen María está incompleta, que hay un capítulo final, el más trascendental, que ha permanecido velado para la mayoría de nosotros. ¿Me creerías? Porque la verdad es que los últimos días de la Madre de Jesús, lejos de ser un mero final, son en realidad el mapa más profundo para nuestra propia transformación, una clave maestra que la Iglesia, quizá sin intención, quizá por protección, ha mantenido en un nivel de comprensión superficial. Pero hoy, justo aquí y ahora, vamos a abrir esa puerta. Voy a revelarte no solo el qué, sino el porqué de este misterio, y lo más importante, cómo este conocimiento ancestral puede encender una chispa inextinguible de propósito, esperanza y poder en tu propio corazón. Esto no es solo una historia de fe, es una historia de empowerment, de redescubrimiento de tu propia divinidad. Si esto resuena con esa voz silenciosa dentro de ti que busca algo más, algo real, quédate conmigo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la forma en que ves a la Madre Universal y, por extensión, a ti mismo. Desde el momento en que María dijo hágase en mí según tu palabra, su vida se convirtió en un faro. Una joven sencilla que aceptó una misión que desafiaba toda lógica humana. Su figura ha sido venerada, su imagen multiplicada, sus milagros celebrados. Pero, ¿qué pasó con ella después de la crucifixión de su hijo? ¿Qué sucedió en los años, décadas incluso, que siguieron a ese evento tan sísmico para la humanidad? La narrativa dominante, la que la mayoría de nosotros hemos absorbido desde niños, nos cuenta que María fue asunta al cielo. Una verdad hermosa, sí, pero increíblemente simplificada. Es como mirar solo la punta del iceberg y creer que ya lo conoces todo. Lo que no se suele enfatizar, lo que permanece un tanto oculto en las enseñanzas tradicionales, no es que la Asunción no haya ocurrido. No, no es eso. Es que el proceso que la llevó a esa asunción, el viaje interior y exterior que ella emprendió, está cargado de una sabiduría que es demasiado poderosa para ser solo un cuento de hadas o un dogma lejano. Es una sabiduría práctica, una que nos habla directamente a nosotros, a nuestras luchas, a nuestras aspiraciones más elevadas. Imagina por un momento a esta mujer, la Madre de la Luz, después de haber presenciado el sufrimiento indescriptible de su hijo. La pérdida, el dolor que ninguna madre debería sentir. La humillación pública, la incomprensión de muchos. ¿Cómo siguió adelante? ¿Cómo reconstruyó su corazón? ¿Cómo mantuvo su fe intacta? Aquí es donde comienza el verdadero secreto, la parte de su historia que, si la entendemos bien, tiene el poder de sanar nuestras propias heridas más profundas y guiarnos hacia nuestra propia luz. La Iglesia, en su sabiduría y en su deseo de preservar la fe, ha presentado la figura de María como un ideal, un modelo inmaculado de pureza. Y lo es. Pero al hacerlo, a veces hemos perdido de vista su humanidad, su camino, su proceso de transformación personal que la llevó a ese estado de gracia. No nació directamente en el cielo, caminó la tierra, sintió, sufrió, amó y trascendió. Los evangelios canónicos nos dan pocos detalles de los últimos años de María. Unas pocas menciones después de la crucifixión, su presencia en Pentecostés con los apóstoles, y luego, un silencio. Un gran silencio.
Y es precisamente en ese silencio donde reside la oportunidad para que nuestra intuición y nuestro espíritu busquen una comprensión más profunda. Este silencio no es un vacío, es una invitación a explorar. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y reveladora. La tradición apócrifa, textos antiguos que no fueron incluidos en el canon bíblico por diversas razones, nos ofrece atisbos de una María que siguió creciendo espiritualmente, que continuó su camino de maestra y guía. No solo fue la madre biológica de Jesús, sino también su primera y más aventajada discípula, la que comprendió el mensaje de la forma más pura y completa. Después de la ascensión de Jesús, María no se retiró a un rincón a lamentar. Al contrario, ella se convirtió en el centro espiritual de la naciente comunidad cristiana. Los apóstoles, aún tambaleantes por la magnitud de los eventos, buscaron en ella consuelo, guía y, sobre todo, esa conexión inquebrantable con la energía divina que ella irradiaba. Era el corazón pulsante del movimiento. ¿No te parece increíble? La mujer que dio a luz al Cristo, ahora estaba dando a luz a la Iglesia, al nuevo camino de la conciencia. Se dice que vivió sus últimos años en Efeso, bajo el cuidado del apóstol Juan, el discípulo amado. Y es en ese periodo, en esa casa sencilla en una colina tranquila, donde el verdadero trabajo de su alma continuó y se intensificó. No era solo una anciana esperando su fin. Era una maestra viviente, una anchor de la presencia divina en la tierra. Su hogar se convirtió en un centro de luz, un punto de peregrinación silenciosa para aquellos que buscaban una sabiduría que iba más allá de las palabras. Imagina las conversaciones que tenían lugar allí. No eran solo recuerdos del maestro. Eran profundas revelaciones sobre la naturaleza de Dios, la interconexión de todo, el poder del amor incondicional. María no solo guardaba la memoria de Jesús, sino que encerraba en sí misma la esencia de su enseñanza. Su aura era tan potente que sanaba, su mirada era tan amorosa que transformaba. Y aquí viene el primer gran secreto que la Iglesia, al centrarse en su divinidad y pureza, quizás sin querer, nos ha ocultado, el proceso de su desapego y su maestría sobre la dualidad. María, como todos nosotros, nació en un mundo de carne y hueso, de dolor y alegría. Pero a lo largo de su vida, y especialmente en sus últimos años, ella cultivó una habilidad única para trascender las limitaciones humanas sin negar su humanidad. Esto no es solo fe ciega, es un trabajo consciente, una disciplina espiritual. Ella comprendió que la vida es una escuela, y cada experiencia, por dolorosa que fuera, era una lección. La crucifixión de su hijo, la pérdida más grande, se convirtió en su mayor cátedra de compasión y entrega. Ella no se aferró al dolor, aunque lo sintió profundamente. Lo trascendió. Este es un patrón que se repite en la vida de todos los grandes maestros, y María, por supuesto, fue una de las más grandes. No evitó el sufrimiento, lo abrazó, lo integró, y lo usó como un catalizador para una expansión aún mayor de su conciencia. Y eso, mi querido amigo, es una lección fundamental para ti y para mí. ¿Cuántas veces nos aferramos al dolor, al resentimiento, a las expectativas no cumplidas? María nos enseña que el camino hacia la liberación no es evitar la oscuridad, sino llevar la luz a través de ella. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Se habla de que María, en sus últimos días, no experimentó una muerte como la conocemos. No hubo una enfermedad terminal ni un deterioro gradual en el sentido ordinario. Ella experimentó lo que se conoce como la dormición o tránsito. Pero incluso esta palabra no capta la verdadera magnitud de lo que sucedió. Lo que muchos textos apócrifos y tradiciones místicas sugieren es que María llevó a cabo una transmutación de su cuerpo físico. Un proceso de alquimia espiritual.
Así como Jesús resucitó y ascendió con su cuerpo glorificado, María, a través de una vida de impecable pureza, amor incondicional y total entrega a la voluntad divina, preparó su cuerpo para lo mismo. Ella elevó la vibración de cada célula, de cada átomo, hasta que su densidad física pudo ser transformada en luz. Esto es un concepto revolucionario, ¿no crees? Implica que su asunción no fue solo un acto divino externo a ella, sino la culminación de un proceso interno de maestría espiritual. Ella no fue llevada pasivamente. Ella activó ese proceso dentro de sí misma. Ella demostró el potencial humano para trascender las limitaciones de la carne y el tiempo, no a través de un milagro aislado, sino a través de una vida de coherencia y conexión con lo divino. Piensa en lo que esto significa para nosotros. No se trata de volar al cielo literalmente, sino de la capacidad de elevar nuestra propia conciencia, de purificar nuestro cuerpo y espíritu, de alinearnos tan perfectamente con la fuente divina que las leyes de este mundo comienzan a ceder. María nos muestra el camino hacia la maestría sobre nuestra propia materia, hacia la conciencia de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y que esa experiencia humana puede ser transformadora hasta el punto de la trascendencia. Cuéntame en los comentarios desde donde nos acompañas y si este mensaje está resonando en tu corazón. Esto me ayuda muchísimo a entender a nuestra familia aquí y a crear contenidos aún más transformadores. Tu participación es una pieza esencial en esta jornada compartida. Ahora, ¿por qué la Iglesia ocultaría o no enfatizaría esta profundidad en la historia de María? No creo que sea con una intención maliciosa, sino por varias razones complejas. Una de ellas podría ser la dificultad de transmitir conceptos tan esotéricos a las masas en diferentes épocas históricas. La idea de la transmutación corporal, la alquimia espiritual interna, podría haber sido fácilmente malinterpretada, dando lugar a cultos extraños o a una distorsión del mensaje central de salvación a través de Jesús. La simplicidad de la Asunción como un regalo divino es más fácil de enseñar y de asimilar para la mayoría. Otra razón podría estar en el miedo al empoderamiento individual. Si la gente comprende que María logró su asunción a través de un proceso interno de maestría espiritual, y que ese potencial reside también en cada uno de nosotros, ¿qué implicaciones tendría eso para las estructuras de poder establecidas? Reconocer la divinidad inherente en cada ser humano es una verdad liberadora, pero también desafiante para cualquier institución que pretenda ser la única intermediaria entre el ser humano y Dios. Este no es un juicio, sino una observación. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que las verdades espirituales han sido adaptadas o simplificadas para propósitos de control o de estabilidad social. Pero el buscador de la verdad, el alma valiente como tú, siempre sentirá ese llamado a ir más profundo, a desenterrar los tesoros ocultos que nos fueron entregados desde el principio. El legado de María no es solo el de la Madre de Jesús, sino el de la Madre espiritual de la humanidad, la maestra de la compasión y la transmutación. Sus últimos días, entendidos en esta luz más profunda, son un testimonio de lo que es posible para cada uno de nosotros. Ella nos enseña que el camino espiritual no termina con la fe, comienza con ella, y se profundiza con la práctica, con la entrega, con la purificación de nuestro propio ser. Piensa en tus propias luchas, tus dolores, tus momentos de oscuridad. ¿Cómo los estás manejando? ¿Estás permitiendo que te definan o los estás usando como catalizadores para tu propia transformación? María, desde su propio sufrimiento en la cruz, nos mostró que incluso en el abismo más profundo, la luz de la fe y el amor incondicional pueden brillar con más fuerza. Ella no se quebró, se transfiguró. Y aquí está el segundo gran secreto que podemos extraer de su historia velada, la importancia del silencio y la contemplación profunda. Los textos sugieren que en Efeso, María dedicó gran parte de su tiempo a la meditación, a la oración incesante, a la conexión directa con la fuente divina.
No estaba solo, rezando, estaba fusionándose con la conciencia crística, interiorizando la verdad de la unidad que su Hijo había encarnado. En nuestro mundo ruidoso y lleno de distracciones, el silencio es un lujo que pocos se permiten. Pero María nos muestra que es en ese espacio de quietud donde recibimos la guía más profunda, donde sanamos nuestras heridas y donde activamos nuestro propio potencial divino. Es en el silencio donde podemos escuchar esa voz interior que nos conecta con nuestro propósito, con nuestra verdadera esencia. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste un momento de silencio genuino? No el silencio lleno de pensamientos y preocupaciones, sino un silencio que abre un espacio para que lo divino hable a través de ti. María nos invita a cultivar esa práctica, a hacer de nuestro corazón un santuario donde la voz de Dios pueda resonar sin interrupciones. La vida de María, especialmente en sus últimos días, fue un testimonio viviente de la entrega total. No solo entregó a su Hijo, sino que entregó su propia vida al servicio de la luz. No había ego, no había agenda personal, solo un sí rotundo a la voluntad divina. Y es en esa entrega donde encontramos nuestra verdadera libertad, nuestra verdadera fuerza. Muchos de nosotros vivimos con un pie en el control y otro en el deseo de soltar. Pero la verdadera paz y el verdadero poder se encuentran en la rendición completa, en confiar plenamente en que el universo, en su infinita sabiduría, nos guía hacia nuestro mayor bien. María nos lo mostró con su ejemplo. Ella no se resistió, fluyó con la corriente divina, incluso cuando la llevó a lugares de inmenso dolor. Y fue esa fluidez lo que le permitió trascender. Tu potencial es infinitamente mayor de lo que jamás imaginaste. Fuiste creadora para algo extraordinario. No subestimes el poder que reside en ti. La historia de María no concluye aquí, su mensaje resuena a través de los siglos, invitándonos a despertar a nuestra propia grandeza. Lo mejor de ti aún está por llegar, y tienes todo lo que necesitas dentro de ti para manifestarlo. Ahora, hablemos de cómo podemos aplicar esta profunda sabiduría en nuestra vida diaria, en este mundo moderno y a menudo caótico. No se trata de renunciar a todo y vivir en una ermita, sino de integrar estas verdades en el tejido de tu existencia. Primero, empieza por reconocer tu propia divinidad. No eres un ser humano pecador que ocasionalmente recibe la gracia de Dios. Eres una chispa divina, un reflejo del Creador, teniendo una experiencia humana. Y al igual que María, tienes el potencial de encarnar la luz crística en tu propia vida. Empieza a verte como un templo sagrado, un vehículo para el amor y la sabiduría divinos. Esto eleva tu autoestima, te recuerda tu valor intrínseco. Eres digno, eres merecedor de todo lo bueno. Segundo, cultiva el desapego. Esto no significa no amar o no tener possessions. Significa no dejar que las cosas externas definan tu paz interior. María perdió a su hijo de la manera más cruel, y aún así, mantuvo su conexión con lo divino. ¿Podemos nosotros, cuando perdemos un trabajo, una relación, una expectativa, mantener esa misma conexión? Es un ejercicio diario, un músculo espiritual que se fortalece con cada desafío que enfrentamos con fe y entrega. Tercero, abraza el silencio y la contemplación. Dedica al menos 15 minutos al día a la quietud. Puede ser meditación, oración silenciosa, o simplemente sentarte y observar tu respiración sin juicio. En ese espacio, invita a la sabiduría divina a que te hable. No busques respuestas, busca la presencia. Las respuestas llegarán en su momento. Esta práctica te anclará, te dará claridad y te conectará con tu propia guía interior, esa misma guía que María cultivó. Cuarto, actúa con amor incondicional. La esencia de Jesús y de María fue el amor. ¿Cómo podemos expresar ese amor en nuestras interacciones diarias? Con los que amamos, sí, pero también con los que nos desafían,
con los que no entendemos, con el mundo en general. Cada acto de compasión, cada palabra amable, cada pensamiento de bendición, es una manifestación de la luz crística en acción. Quinto, comprende la transmutación. No te aferres a tus dolores, a tus resentimientos, a tus errores. Míralos como oportunidades para crecer, para aprender, para trascender. Así como María transmutó su dolor en compasión infinita, tú puedes transmutar tus sombras en luz, tus debilidades en fortalezas, tus miedos en fe. Es un acto alquímico personal. Quizás pienses que esto es demasiado grande para ti, que eres solo una persona común. Pero déjame decirte algo crucial, María era una persona común antes de su hágase. Y al decir sí, se convirtió en extraordinaria. No por algo que hizo sola, sino por algo que permitió que se hiciera a través de ella. Tú tienes esa misma capacidad de permitir. Tu intuición te ha traído hasta aquí porque hay un anhelo dentro de ti, un llamado a algo más grande. No ignores esa voz. Esa es la voz de tu alma, la voz de tu propio potencial crístico, resonando con la sabiduría ancestral de María. No necesitas un templo o un sacerdote para acceder a esta verdad, la tienes dentro de ti. Eres parte de algo mucho más grande, una familia de almas que están despertando a su verdadera herencia divina. Y así, al comprender los últimos días de la Virgen María no solo como un final, sino como la culminación de una vida de maestría espiritual, abrimos la puerta a nuestra propia transformación. Su historia nos invita a la esperanza, a la elevación de nuestra autoestima, a la certeza de que somos capaces de cosas extraordinarias cuando nos alineamos con el amor y la voluntad divina. Su asunción no es solo una proeza para ella, es una promesa para todos nosotros, una muestra del potencial latente en cada ser humano para trascender y ascender. Este conocimiento no es para condenar a ninguna institución, sino para enriquecer nuestra propia comprensión de la fe y el camino espiritual. Es para darnos herramientas, para mostrarnos un camino, para recordarnos que somos seres dotados de un poder inmenso para crear, para amar y para trascender. Así que, mi querida familia, te invito a llevar esta comprensión contigo. No la guardes en un cajón. Vívela. Respírala. Permite que la sabiduría de María, la Madre Universal, te guíe en tu propio camino de empoderamiento, de amor y de luz. Tu historia no termina aquí, tu mejor versión aún está por venir, y el universo está conspirando para ayudarte a manifestarla. Ahora, me gustaría que cerráramos este espacio sagrado con una oración que nos conecte con esa energía transformadora y con la presencia amorosa de la Madre Universal. Padre Celestial, Madre Divina, fuente de todo amor y sabiduría, te agradecemos por este momento de revelación, por descorrer los velos que nos permiten ver con mayor claridad. Te damos gracias por la vida y el ejemplo de la Santísima Virgen María, no solo como la Madre de Jesús, sino como nuestra Maestra y guía en el camino de la transmutación y la entrega. Pedimos, oh Divina Presencia, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos integrar las profundas lecciones de sus últimos días. Ayúdanos a reconocer nuestra propia chispa divina, a abrazar nuestro potencial ilimitado y a caminar con la certeza de que somos dignos y merecedores de tu amor incondicional. Que podamos, como María, cultivar el silencio y la contemplación, desapegarnos de aquello que nos limita y amar sin condiciones. Concédenos la gracia de transformar nuestras heridas en fuentes de compasión y nuestros desafíos en oportunidades de crecimiento. Que cada paso que demos sea un acto de fe y una manifestación de tu luz en el mundo. Protege nuestro camino, bendice nuestras intenciones y guíanos siempre hacia la verdad más elevada. Que sintamos la presencia constante de la Madre Universal, envolviéndonos en su manto de amor, coraje y esperanza. Que esta verdad resuene en cada fibra de nuestro ser y nos impulse a vivir una vida de propósito, alegría y servicio.
En el nombre de Jesús, nuestro Maestro, y por la intercesión de María, nuestra Madre, así sea. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te pido que le des un me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros encuentros transformadores. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que te aseguras de seguir recibiendo contenido que eleva tu espíritu y te recuerda tu poder interior. Además, te invito a compartir este video con aquellas personas en tu vida que crees que necesitan escuchar esta verdad, que están en búsqueda de algo más profundo. Juntos, podemos crear una ola de conciencia y amor en el mundo. Y antes de irte, déjame un comentario. Dime qué parte de esta revelación resonó más contigo, o qué pregunta te ha surgido. Me encanta leer sus pensamientos y sentir la conexión de nuestra hermosa comunidad. Tu voz es importante. Recuerda, tu camino espiritual es tuyo, único y sagrado. No hay atajos, pero sí hay guías luminosas como María que nos muestran el camino. Sigue buscando, sigue creciendo, y sobre todo, sigue amando. El universo te está esperando para que despliegues tus alas. Te envío un abrazo de luz y nos vemos en nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desvelando los misterios que te ayudarán a construir la vida que siempre has soñado y mereces. Hasta pronto.